En el cielo hay espectáculos que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que cuando logramos verlos, nos cambian la forma de entender el universo. Uno de esos espectáculos comenzó con el descubrimiento del cometa interestelar 3I Atlas, un objeto extraño que llegó desde regiones más allá de nuestro sistema solar y que en poco tiempo se convirtió en protagonista de teorías, debates y titulares. Pero lo que parecía un viaje solitario ahora tiene compañía, porque un nuevo objeto ha aparecido en escena, y lo hace con una trayectoria tan sorprendente que algunos lo describen como si estuviera compitiendo con 3I Atlas en una carrera hacia el Sol. El hallazgo no fue fruto del azar. Fue detectado gracias a instrumentos modernos, rastreadores automáticos que vigilan el firmamento en busca de visitantes. El nombre oficial es más técnico y menos poético: C2025R2 Swan. Un cometa identificado por primera vez en septiembre del año 2025 a través del instrumento SWAN del satélite SOHO. Apenas un punto débil en un mar de estrellas, pero suficiente para que los astrónomos comenzaran a seguir su rastro. Y pronto se dieron cuenta de que este objeto, como 3I Atlas, tenía una cita con el Sol. El simple hecho de tener a dos visitantes inusuales en un periodo tan cercano ya es motivo de fascinación. La astronomía nos enseña que el cosmos es inmenso y que las coincidencias existen, pero también que las coincidencias a veces esconden secretos más profundos. ¿Qué significa que dos cometas, uno con un origen claramente interestelar y otro con un pasado todavía incierto, se acerquen al Sol casi al mismo tiempo? ¿Estamos frente a un capricho estadístico o frente a una pista de que los procesos cósmicos son más activos y misteriosos de lo que creemos? Antes de seguir, quiero hacerte una invitación. Este canal existe porque compartimos la misma curiosidad, la de mirar al cielo y hacernos preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Si disfrutas de este tipo de relatos, donde mezclamos hechos comprobados con hipótesis provocadoras, te invito a suscribirte. Y si quieres, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Así, cada comentario se convierte en una estrella más en este mapa global de soñadores que compartimos. Volvamos a la escena cósmica. Imagina el cielo como una pista de carreras. En un carril, el 3I Atlas, un objeto que viene desde regiones lejanas, con una trayectoria que no pertenece a los cometas comunes de la nube de Oort. En el otro carril, C2025R2 Swan, un recién llegado que, aunque más tenue y discreto, parece haber elegido el mismo destino: lanzarse hacia el Sol. Ambos objetos siguen caminos distintos, con velocidades y composiciones diferentes, pero para nosotros, que los observamos desde la Tierra, se presentan como si fueran rivales en una competencia que ninguno pidió, pero que ambos corren. La diferencia con las carreras humanas es que aquí no hay medallas ni líneas de meta. El premio, si acaso, es nuestra atención, porque cada paso que dan en su recorrido es una oportunidad para aprender más sobre los orígenes del sistema solar, sobre los materiales primitivos que dieron forma a la Tierra, y quién sabe, tal vez, sobre la posibilidad de que algunos visitantes no sean del todo naturales. Lo interesante de este escenario es que nos sitúa como espectadores privilegiados. En la historia de la humanidad, pocas veces hemos tenido la oportunidad de observar objetos interestelares. Oumuamua fue el primero confirmado, Borisov el segundo, y luego 3I Atlas. Ahora, con el cometa Swan acercándose, la lista parece crecer. Para la ciencia, es un recordatorio de que el espacio está mucho más poblado de lo que pensábamos. Para la imaginación, es un campo abierto de especulaciones. Y aquí está la pregunta que nos acompañará a lo largo de este guión. ¿Qué significa esta coincidencia? ¿Estamos ante un simple cruce de caminos en el calendario cósmico o hay algo más? A veces el universo nos habla en susurros, y esos susurros se esconden en coincidencias que parecen triviales. La carrera hacia el Sol de estos dos objetos puede ser una de ellas. Así comenzamos este viaje narrado. En los siguientes bloques, exploraremos qué sabemos del nuevo cometa, cómo se compara con 3I Atlas, qué anomalías han despertado dudas, y qué significaría, cultural y científicamente, descubrir que no estamos presenciando solo una coincidencia, sino algo más profundo. En este primer bloque la escena ya está planteada. Dos viajeros cósmicos, dos trayectorias sorprendentes, un mismo destino.
La pregunta no es solo quién llegará primero al Sol, sino qué nos dejarán en el camino. Porque en la carrera de los cometas, el verdadero ganador no es el objeto que brilla más, sino la humanidad, que logra comprender un poco más del misterio que habita en el cielo. Los grandes descubrimientos astronómicos rara vez ocurren en silencio. Suelen llegar acompañados de largas noches de observación, de correos electrónicos entre científicos, de datos revisados una y otra vez. Pero el hallazgo de CR2 Swan fue, en cierto sentido, una sorpresa repentina que se transformó en noticia en cuestión de horas. El objeto fue detectado por primera vez en imágenes obtenidas por el instrumento SWAN, que forma parte del satélite SOHO. Este satélite, lanzado en los 90, fue diseñado para estudiar al Sol, pero sus instrumentos han demostrado ser también poderosos centinelas de cometas. SWAN significa Solar Wind Anisotropies, y su tarea principal es monitorear el hidrógeno en el viento solar. Paradójicamente, fue este monitoreo el que reveló la presencia de algo inesperado. Una mancha tenue que no correspondía a ninguna estrella conocida. A principios de septiembre del año 2025, los astrónomos que revisaban los datos de SWAN notaron ese rastro. No era la primera vez que un cometa recibía su nombre gracias a este instrumento. De hecho, varios cometas SWAN han sido descubiertos de manera similar. Pero esta vez había algo especial. Las primeras estimaciones de su órbita sugerían que el nuevo objeto se dirigía hacia el Sol en un camino particularmente interesante, con un perihelio, el punto más cercano a la estrella, que lo pondría en condiciones de ser observado con claridad. La noticia comenzó a circular en foros de observadores y en comunicados breves de instituciones astronómicas, y en pocos días la emoción creció. Estábamos ante un cometa recién descubierto que podría convertirse en un protagonista visible desde la Tierra. La coincidencia temporal con 3I Atlas era tan llamativa que no tardaron en surgir comentarios, desde lo estrictamente científico hasta lo especulativo. Los científicos, fieles a su disciplina, lo primero que hicieron fue calcular con mayor precisión su órbita. Usaron datos de observatorios terrestres y combinaron las posiciones obtenidas en diferentes noches. Estos cálculos confirmaron que CR2 Swan no es interestelar en el mismo sentido que 3I Atlas, pero su trayectoria es lo bastante excéntrica como para despertar interés. Su movimiento se distingue de los cometas familiares de corto periodo, y aunque no cruza la misma ruta que 3I Atlas, la proximidad en el calendario parecía un guiño cósmico imposible de ignorar. Mientras tanto, en redes sociales y en foros más abiertos al público, la coincidencia encendió la imaginación. Dos viajeros al mismo tiempo, decían algunos. Una carrera hacia el Sol, escribían otros. Y no faltó quien lanzara teorías más audaces. ¿Y si no eran simples cometas? ¿Y si uno de ellos o ambos ocultaban algo más detrás de su brillo? Lo cierto es que en astronomía, cada descubrimiento nuevo trae consigo tanto ciencia como narrativa. La ciencia aporta los datos fríos, magnitud aparente, parámetros orbitales, velocidad relativa. La narrativa la ponemos nosotros, al intentar comprender lo que significan esas cifras en un contexto mayor. Y en este caso la narrativa se escribía sola. Un nuevo objeto descubierto en el mismo año que 3I Atlas, viajando hacia el mismo destino. Conviene detenerse un momento en cómo funciona el proceso de descubrimiento de cometas en nuestra era. Durante siglos dependimos de observadores humanos, personas que escudriñaban el cielo noche tras noche con telescopios modestos, esperando encontrar una mancha borrosa que no aparecía en los mapas de estrellas. Eran descubrimientos individuales, casi románticos, y los cometas solían llevar el nombre de la persona que los veía primero. Hoy el panorama ha cambiado. Satélites automáticos, programas de rastreo como Pan-STARRS o Catalina Sky Survey, e instrumentos como SWAN han multiplicado la capacidad de detectar nuevos objetos. Esto significa que nuestra visión del cielo es mucho más rica, pero también que la frecuencia de descubrimientos es mayor. Y aún así, sigue siendo raro que un cometa recién detectado tenga características tan llamativas como las de C2025 R2 SWAN. Cuando la noticia llegó al público más amplio, lo hizo con un tono mixto. Por un lado, entusiasmo científico por la oportunidad de estudiar otro cometa fresco, y por otro lado,
Intriga popular por su coincidencia con 3I Atlas. Los medios lo titularon como el nuevo rival del cometa interestelar o el compañero inesperado de la carrera cósmica. Aquí surge una reflexión interesante. ¿Por qué hablamos de carrera? ¿Por qué humanizamos a los cometas al punto de verlos como competidores? La respuesta está en nuestra necesidad de contar historias. El universo es vasto y frío, pero nosotros lo habitamos con metáforas que lo vuelven cercano. Al describir a los cometas como corredores, como viajeros, los convertimos en personajes de un relato que podemos seguir. Y es precisamente esta mezcla de datos científicos y narración poética lo que hace que fenómenos como estos se conviertan en parte de la cultura popular. En términos estrictos, claro, no hay carrera. Cada cometa sigue su propia órbita, guiado por las leyes de la gravedad y modificado por la presión de la radiación solar. Pero en términos culturales, sí la hay, una carrera por captar nuestra atención, por convertirse en el protagonista del cielo. Algunos cometas fracasan y se desintegran antes de brillar. Otros, en cambio, logran convertirse en faros visibles incluso a simple vista, dejando huellas imborrables en la memoria colectiva. El descubrimiento de Swan llegó en un momento en que la comunidad astronómica ya estaba pendiente de 3I Atlas. Y esto generó un efecto curioso. La atención que antes estaba concentrada en un solo objeto ahora debía dividirse. Como en un escenario donde un actor inesperado entra en escena y roba parte del protagonismo. ¿Será Swan lo bastante brillante como para competir en visibilidad? ¿O será apenas un acompañante discreto en la historia del interés público? Esa es la pregunta que nos acompañará en los siguientes bloques. Porque, más allá de la coincidencia, lo que importa es qué podemos aprender de este nuevo objeto. ¿Qué nos dirán sus emisiones, su composición, su comportamiento al acercarse al Sol? ¿Y qué significa, para nosotros como espectadores, tener la oportunidad de presenciar dos viajeros tan distintos compartiendo escenario en el mismo año? Lo cierto es que la sorpresa inicial se ha transformado en una invitación a mirar con más atención, a comparar, a reflexionar. En esta carrera hacia el Sol, tal vez no haya vencedores ni vencidos, pero sí habrá algo invaluable, conocimiento, y eso al final es el verdadero tesoro de cada descubrimiento astronómico. Una vez pasado el entusiasmo inicial del anuncio, comenzó la etapa más importante, la observación sistemática. Los telescopios terrestres, desde pequeños instrumentos en manos de astrónomos aficionados hasta observatorios profesionales en cumbres de gran altitud, dirigieron sus miradas hacia el recién llegado. C-2025 R2 Swan, todavía débil y discreto en el firmamento, se convirtió de pronto en el centro de un gran esfuerzo colaborativo. Los primeros reportes coincidían en algo. Swan parecía activo desde el inicio. Incluso con una magnitud relativamente tenue, ya mostraba signos de coma, esa nube difusa que rodea al núcleo cuando el calor solar comienza a sublimar el hielo atrapado en su interior. Esto es normal en cometas, pero lo sorprendente fue la rapidez con que la coma se desarrollaba. En apenas unos días, los observadores reportaron un aumento evidente en su tamaño aparente. El objeto respondía al Sol como si hubiera esperado toda una eternidad para mostrarse. En paralelo, los cálculos de su órbita se iban refinando. El análisis inicial sugería que no era interestelar como 3I Atlas, sino un cometa de período largo, probablemente proveniente de la nube de Oort. Esto significa que su origen se encuentra en los confines del sistema solar, esa región esférica poblada por billones de cuerpos helados que muy pocas veces se aventuran hacia el interior. Cuando uno de ellos lo hace, es porque alguna perturbación, quizás el paso de una estrella cercana o una interacción gravitacional con otro objeto, alteró su órbita y lo arrojó en dirección al Sol. Aquí aparece el contraste con 3I Atlas. Mientras que Atlas proviene del espacio interestelar, atravesando nuestro sistema como un visitante que jamás volverá, Swan es, en cierto modo, un hijo perdido que regresa desde los márgenes de nuestro hogar cósmico. Uno no pertenece a nuestra familia solar, el otro sí, aunque viva en el exilio más lejano. Y sin embargo, ambos llegaron a nosotros casi al mismo tiempo, como si el universo hubiera querido ofrecernos un espejo doble,
lo foráneo y lo familiar, lo eterno y lo transitorio, juntos en escena. Las primeras comparaciones entre los dos objetos eran inevitables. Los medios de comunicación, siempre atentos a las historias que despiertan la imaginación, comenzaron a hablar de una dupla cósmica. Algunos artículos describían a Swan como el hermano menor de 3i Atlas, aunque en realidad sus orígenes y naturaleza son muy distintos. Pero la narrativa ya estaba en marcha. En la mente colectiva, ambos objetos competían en una carrera hacia el Sol, una carrera simbólica donde lo que estaba en juego no era la victoria, sino nuestra atención y nuestro asombro. Desde el punto de vista científico, las diferencias eran igualmente fascinantes. 3i Atlas, al ser interestelar, trae consigo materiales que probablemente se formaron en un sistema estelar lejano. Cada fragmento de su núcleo, cada molécula que libera, es una muestra gratuita de un mundo que no es el nuestro. Analizar su espectro es como recibir una carta escrita hace millones de años en un idioma químico que aún estamos aprendiendo a descifrar. Swan, en cambio, es un explorador de la nube de Oort. Su composición nos habla de las condiciones en los orígenes de nuestro propio sistema solar. Si Atlas es un embajador de otras estrellas, Swan es un mensajero de nuestra propia infancia cósmica. Compararlos es como leer dos capítulos distintos de un mismo libro universal. Uno nos cuenta lo que ocurre en otros rincones de la galaxia y el otro nos recuerda cómo comenzó todo aquí. En las primeras semanas de observación, los astrónomos también notaron diferencias en su brillo. Atlas sorprendió con aumentos y caídas repentinas de luminosidad, lo que generó especulación sobre fragmentación o actividad inusual. Swan, por su parte, mostraba un incremento más estable, aunque no exento de altibajos. Estas variaciones son cruciales, porque nos dicen mucho sobre la estructura interna del cometa. Un aumento brusco de brillo puede significar que el núcleo se fracturó, liberando material fresco. Una disminución repentina puede ser señal de que el cometa está agotando su reserva de volátiles o de que ha sufrido colapsos internos. Los observadores aficionados jugaron un papel esencial en este proceso. En foros internacionales comenzaron a circular imágenes captadas desde diferentes partes del mundo. Cada fotografía, aunque modesta, aportaba datos valiosos sobre la evolución de la coma y la cola. Estas contribuciones colectivas forman parte de lo que hoy llamamos ciencia ciudadana, el trabajo conjunto de profesionales y entusiastas que, unidos por la pasión del cielo, logran construir un registro más completo de fenómenos efímeros como estos. Mientras tanto, los grandes telescopios iban más allá de la simple fotografía. Usando espectroscopia comenzaron a analizar la luz del cometa para identificar su composición química. Aunque los datos iniciales aún estaban en proceso de verificación, ya surgían pistas de la presencia de agua, monóxido de carbono y pequeñas trazas de otros compuestos orgánicos. No era sorprendente, pues la mayoría de los cometas contienen estos elementos, pero cada nueva medición ayuda a afinar nuestra comprensión de la química del sistema solar primitivo. En medio de este proceso científico, la narrativa especulativa no se detuvo. ¿Y si Swan no era un simple cometa? ¿Y si, al igual que se había sugerido en el pasado con objetos como Oumuamua, podía tratarse de algo más? Aunque la mayoría de los astrónomos mantienen un escepticismo riguroso ante esas ideas, lo cierto es que no se pueden descartar de inmediato. La historia de la astronomía está llena de ejemplos donde lo impensable terminó siendo real, aunque en la mayoría de los casos la explicación natural suele imponerse. La coincidencia con 3i Atlas seguía alimentando estas preguntas. ¿Podría ser que ambos objetos, viniendo de orígenes distintos, llegaran al mismo tiempo por alguna razón cósmica más profunda? ¿O era simplemente el azar jugando con nuestra necesidad de encontrar patrones? Estas son las preguntas que mantienen despiertos tanto a científicos como a soñadores, y que convierten cada descubrimiento en una oportunidad para reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Lo más interesante es que, al observar Swan y compararlo con Atlas, no solo estamos estudiando dos cometas. Estamos poniendo a prueba nuestras propias teorías sobre el universo. Cada discrepancia, cada sorpresa, es una señal de que aún nos falta mucho por aprender. Y en ese espacio de incertidumbre es donde florece la ciencia, donde nacen las nuevas ideas. En las noches tranquilas de septiembre de 2025,
Mientras astrónomos de todo el mundo seguían el rastro tenue de Swan y las luces rojas de los detectores del Webb analizaban a Atlas desde el espacio, el cielo parecía contar una historia paralela. Dos viajeros distintos, dos mensajes diferentes, dos capítulos que se cruzan en un mismo escenario. Y nosotros, simples observadores, tenemos el privilegio de leerlos al mismo tiempo. Cuando los primeros comunicados científicos comenzaron a circular, lo hicieron con un tono mesurado. Eran frases técnicas cargadas de cifras, fechas y coordenadas. Pero en cuestión de días, la historia se escapó de los laboratorios y comenzó a vivir en otro escenario, el de los titulares de prensa y las conversaciones en redes sociales. Y allí, la coincidencia entre el recién descubierto Swan y el ya intrigante 3i Atlas se convirtió en un fenómeno cultural. Medios digitales, blogs de astronomía y canales de divulgación comenzaron a hablar de la carrera hacia el Sol. Algunos lo presentaban como un duelo cósmico. Otros, con un aire más poético, lo describían como una danza de viajeros estelares. Y no faltaban los que lo llevaban hacia un terreno más especulativo. ¿Y si uno de ellos no fuera un cometa? El eco de Oumuamua, aquel visitante interestelar descubierto en el año 2017, seguía presente. En aquel entonces, un profesor de Harvard, Avi Loeb, había lanzado la hipótesis de que tal vez no se tratara de un objeto natural, sino de una posible sonda enviada por una civilización avanzada. La mayoría de la comunidad científica lo consideró improbable, pero la idea prendió como fuego en la imaginación popular. Y ahora, con dos cometas compartiendo escenario, la chispa volvió a encenderse. La prensa comenzó a usar palabras cargadas de misterio: anomalía, señales extrañas, movimiento inesperado. Algunas de estas expresiones eran exageraciones, pero sirvieron para que la noticia llegara a millones de personas que quizá nunca habían oído hablar de parámetros orbitales o espectros de emisión. En cuestión de semanas, la narrativa cultural ya estaba clara. Había algo raro en el cielo y merecía nuestra atención. Las redes sociales amplificaron esa narrativa. Hashtags como Cometa Atlas y Cometa Swan comenzaron a circular junto a montajes visuales y animaciones caseras. Usuarios de todas partes publicaban comparaciones, mapas orbitales y hasta memes que representaban a los dos cometas como corredores en una pista hacia el Sol. El humor convivía con la especulación, y ambos servían para darle forma a una historia que de pronto ya no pertenecía solo a la astronomía, sino también a la cultura digital. Pero entre toda esa mezcla de curiosidad y entretenimiento, aparecieron voces más serias que levantaron preguntas inquietantes. ¿Por qué coincidían en el tiempo dos visitantes tan diferentes? ¿Era realmente una casualidad estadística o podía estar ocurriendo algo más? Algunos recordaban que en la historia de la humanidad, las apariciones simultáneas de cometas a menudo fueron interpretadas como presagios, y aunque hoy no vivimos bajo esas supersticiones, seguimos buscando significado en la coincidencia. Aquí es donde entra en juego la hipótesis más audaz, la posibilidad de que uno de estos objetos no fuera del todo natural. No hacía falta afirmar que era una nave extraterrestre para mantener viva la pregunta. Bastaba con señalar los aspectos anómalos, cambios de brillo repentinos, trayectorias difíciles de explicar o composiciones químicas inesperadas. Cada detalle se convertía en un argumento para quienes defendían la idea de lo artificial. La ciencia, por supuesto, pedía cautela. Los astrónomos repetían que los cometas son impredecibles por naturaleza, que su brillo puede variar de forma caótica, que la sublimación del hielo puede generar chorros de gas que alteran su movimiento de maneras sorprendentes. Pero en el terreno de la imaginación colectiva, esas explicaciones no apagaban el fuego. Al contrario, lo alimentaban, porque cada aclaración científica era interpretada como un misterio aún más grande. Es importante entender que esta tensión entre lo natural y lo artificial no es nueva. La vivimos cada vez que aparece un fenómeno astronómico poco común. En el siglo XIX, algunos pensaban que los canales de Marte eran construcciones artificiales. En el XX, ciertos destellos en el cielo fueron tomados como mensajes extraterrestres antes de ser explicados como púlsares. Y en el XXI, Oumuamua revivió el mismo debate.
Ahora, en 2025, la coincidencia de Swan y 3I Atlas nos devuelve a esa misma frontera entre lo que sabemos y lo que apenas podemos imaginar. Mientras tanto, los telescopios seguían registrando datos fríos y precisos, pero el relato humano iba por otro carril. Cada fotografía publicada por un observatorio era reinterpretada como prueba. Cada informe de variaciones de brillo era compartido como si se tratara de una señal. El espacio, con su silencio eterno, se había convertido otra vez en un espejo de nuestras preguntas más profundas. La narrativa cultural tiene un poder enorme. No se trata solo de lo que ocurre en el cielo, sino de lo que ocurre en nuestra mente al mirar el cielo. Y en este caso, lo que ocurre es una fusión de ciencia y mito, de cálculo y emoción. Dos objetos corriendo hacia el sol nos recuerdan que seguimos siendo narradores de estrellas, igual que lo fuimos en la antigüedad. La diferencia es que ahora contamos estas historias no alrededor del fuego, sino a través de pantallas conectadas por Internet. En este bloque hemos visto cómo el descubrimiento de Swan no se quedó en la esfera técnica. Se convirtió en un fenómeno cultural, amplificado por la memoria reciente de Oumuamua y las preguntas sobre vida extraterrestre. Y aunque la explicación más probable sigue siendo la natural, la sombra de lo artificial sigue presente, alimentando la imaginación de millones. Hablar de una carrera entre cometas puede sonar a metáfora, pero detrás de esa metáfora hay números concretos, y esos números son los que nos permiten entender la magnitud del evento, porque tanto 3I Atlas como Swan no se mueven al azar. Siguen trayectorias gobernadas por la gravedad, la radiación solar y la física que, aunque conocemos en gran medida, siempre nos guarda sorpresas. Empecemos con 3I Atlas. Este objeto fue catalogado como interestelar, lo que significa que su órbita no está ligada al Sol. Su excentricidad orbital, es decir, cuánto se desvía su órbita de un círculo perfecto, es mayor que 1. Esto es lo que define a un visitante interestelar, un camino hiperbólico que entra, pasa y se va para no volver jamás. En términos más simples, 3I Atlas no gira alrededor del Sol como lo hacen los cometas comunes. Cruza nuestro vecindario estelar como un viajero que atraviesa una ciudad sin detenerse. La velocidad de 3I Atlas es otra de sus características sorprendentes. Viaja a decenas de kilómetros por segundo. Si tratamos de imaginarlo, podríamos decir que en un solo segundo recorre la distancia que un avión comercial tardaría más de una hora en cubrir. Esta rapidez es una de las razones por las que resulta tan difícil de estudiar. Apenas tenemos unos meses para observarlo antes de que se aleje y se pierda en la oscuridad interestelar. Ahora pasemos a Swan, oficialmente designado C2025-R2. A diferencia de Atlas, su órbita sí está ligada al Sol, aunque de una forma peculiar. Los cálculos iniciales lo describen como un cometa de periodo largo, probablemente originado en la nube de Oort. Esto significa que su viaje desde las regiones externas del sistema solar hasta el interior pudo haber durado millones de años. Su excentricidad es alta, pero menor que la de un objeto interestelar, lo que indica que, al menos en teoría, podría regresar dentro de decenas de miles de años. La velocidad de Swan también es considerable, aunque menor que la de Atlas. Cuando se acerque al perihelio, alcanzará valores de más de 50 kilómetros por segundo, lo que sigue siendo vertiginoso para nuestra escala humana. Sin embargo, esa diferencia de velocidad es clave. Mientras Atlas se nos escapa para siempre, Swan es un viajero de ida y vuelta, un hijo lejano del sistema solar que regresa fugazmente a la luz del Sol antes de desaparecer otra vez en la oscuridad. El momento del perihelio, es decir, el punto de máxima aproximación al Sol, es distinto para cada uno. Atlas tiene un calendario marcado que lo lleva a pasar cerca de nuestra estrella en fechas ya previstas, y lo mismo ocurre con Swan. La coincidencia es que ambas aproximaciones ocurren en un intervalo temporal muy cercano, casi como si hubieran sincronizado sus relojes cósmicos. Esa sincronía es la que da origen a la idea de carrera. Pero más allá de las fechas y los números, lo que realmente importa es lo que ocurre en esos momentos críticos. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor intenso provoca que los hielos de su núcleo comiencen a sublimarse. El gas liberado arrastra polvo y forma la cola característica.
Es en ese proceso donde los cometas se vuelven visibles, brillando con un resplandor que puede ser espectacular o decepcionante, dependiendo de cuánto material contengan. Los astrónomos calculan la magnitud aparente de estos objetos, es decir, el brillo que tendrán desde la Tierra. En el caso de Atlas, las primeras estimaciones sugerían que podría volverse lo bastante brillante como para ser observado con binoculares e incluso a simple vista en cielos oscuros. En el caso de Swan, las proyecciones iniciales también eran prometedoras, aunque con la cautela habitual. Los cometas son famosos por su imprevisibilidad. A veces superan todas las expectativas y otras veces se desintegran antes de tiempo, dejando apenas un recuerdo borroso en los registros. La diferencia clave está en su composición. Atlas, al ser interestelar, puede contener proporciones químicas distintas a las que conocemos en los cometas del sistema solar. Su espectro de luz, analizado con telescopios avanzados, revela la presencia de agua, monóxido de carbono y posiblemente compuestos más complejos. Cada dato es valioso, porque nos ofrece una muestra de lo que ocurre en otros sistemas estelares. Swan, por su parte, es como un mensajero de nuestra propia historia. Sus hielos son reliquias de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Estudiarlo es como abrir una cápsula del tiempo que nos devuelve a los orígenes de la Tierra y los planetas. Estos detalles técnicos son los que dan sustento a la fascinación popular. Porque cuando decimos que ambos cometas compiten hacia el Sol, en realidad hablamos de trayectorias, excentricidades, velocidades y magnitudes. Pero en el lenguaje de la divulgación, esos números se traducen en imágenes, corredores cósmicos, viajeros que llegan desde lejos, mensajeros que nos cuentan historias distintas. Es importante subrayar algo más. La probabilidad de que dos cometas llamativos coincidan en el mismo periodo de tiempo no es cero, pero tampoco es común. En promedio, la aparición de un cometa brillante visible a simple vista puede tardar varios años. Que tengamos a dos objetos relevantes en el mismo calendario es un recordatorio de lo dinámico que es el cielo. Lejos de ser un lienzo estático, el firmamento es un escenario en constante movimiento, lleno de actores que entran y salen de escena sin previo aviso. En esta carrera cósmica no hay jueces ni reglas, pero sí hay espectadores. Y esos espectadores somos nosotros. Desde observatorios profesionales que apuntan sus espectrógrafos, hasta aficionados que instalan sus telescopios en azoteas y jardines, todos participamos de esta experiencia común. Mirar hacia arriba y seguir el paso de estos viajeros. Y al hacerlo, no solo obtenemos datos, también alimentamos una narrativa que nos conecta con nuestros antepasados, aquellos que miraban al cielo buscando señales y significados. En el próximo bloque iremos más allá de los números. Exploraremos las hipótesis científicas y especulativas que han surgido alrededor de esta coincidencia. Porque aunque la explicación más sencilla sigue siendo natural, el misterio siempre deja espacio para la imaginación. Cuando dos cometas llaman la atención casi al mismo tiempo, es inevitable que surjan preguntas. La más simple es si se trata de una mera casualidad estadística. La más audaz es si la coincidencia revela algo más profundo. Entre esos dos extremos se mueve el debate que rodea a Tracy y Atlas y al recién llegado Swan. Los astrónomos, fieles al método científico, parten de la explicación más sencilla. En un sistema solar tan vasto y dinámico como el nuestro, no es raro que varios cometas se acerquen en periodos similares. La nube de Oort contiene billones de cuerpos helados, y las perturbaciones gravitacionales que los liberan hacia el interior son procesos continuos. Que uno de esos objetos haya coincidido en fechas con un visitante interestelar podría ser simplemente un caso de azar cósmico. Como cuando lanzamos dos monedas y ambas caen cara. Improbable pero posible. Sin embargo, las coincidencias siempre despiertan más interés de lo que dicta la fría estadística. Y aquí es donde entran las hipótesis especulativas. La primera plantea la idea de que ambos cometas podrían ser fragmentos de un mismo evento mayor. Tal vez, hace millones de años, un cuerpo enorme fue desintegrado en los confines de la galaxia, y sus pedazos siguieron trayectorias que, con el tiempo, los trajeron a nuestro vecindario. Bajo esta visión, Atlas y Swan serían parientes lejanos, separados en el espacio y el tiempo, pero destinados a reencontrarse ante nuestros ojos.
Otra hipótesis, más osada, sugiere que podríamos estar observando un patrón. Algunos investigadores han notado que, en las últimas décadas, los descubrimientos de objetos interestelares parecen acumularse. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, Atlas en 2025. ¿Es posible que estemos atravesando una región de la galaxia particularmente poblada de fragmentos errantes? Si así fuera, la coincidencia no sería tan sorprendente. Simplemente estaríamos viviendo en una zona más activa del vecindario cósmico. Pero hay otra línea de especulación, la que inevitablemente atrae a la imaginación popular, la hipótesis artificial. Según esta visión, uno de los objetos, o ambos, no serían simples bloques de hielo y roca, sino estructuras creadas deliberadamente. Podrían ser sondas camufladas, restos de tecnología extraterrestre, o incluso velas solares diseñadas para aprovechar la radiación estelar. Esta idea fue planteada seriamente en el caso de Oumuamua por el profesor Avi Loeb, y aunque la mayoría de la comunidad científica la consideró improbable, abrió la puerta a que la discusión se repita cada vez que un objeto extraño aparece. Los defensores de esta hipótesis señalan detalles que, a su juicio, merecen atención. En Atlas, por ejemplo, la trayectoria hiperbólica no es sorprendente por sí sola, pero sus cambios de brillo repentinos recuerdan a comportamientos no del todo explicados. En Swan, el hecho de que aparezca justo en el mismo periodo, como si siguiera un calendario, alimenta la sospecha de que hay algo más detrás de su viaje. La explicación natural, por supuesto, sigue siendo más probable. Los cometas son impredecibles por definición. Pueden fragmentarse, girar, expulsar chorros de gas que alteran su curso y mostrar variaciones de brillo sin previo aviso. Pero el hecho de que la hipótesis artificial exista, aunque sea en la periferia del debate científico, basta para mantener viva la intriga en la opinión pública. Un aspecto interesante de este debate es cómo refleja nuestra relación con el cosmos. Cuando miramos al cielo y vemos dos objetos brillando casi al mismo tiempo, sentimos que debe haber un significado. Nuestra mente busca patrones, porque los patrones nos ayudan a sobrevivir y comprender el mundo. A veces esos patrones existen de verdad. Otras veces son ilusiones creadas por nuestro deseo de encontrar sentido. En este caso, la coincidencia de Atlas y Swan puede ser simplemente eso, una coincidencia, pero en nuestra imaginación se convierte en un relato más grande, en una narrativa de corredores cósmicos y posibles visitantes camuflados. Incluso dentro de la ciencia más rigurosa, hay espacio para la especulación moderada. Algunos astrónomos han sugerido que deberíamos estar más abiertos a considerar hipótesis poco convencionales, no porque sean ciertas de inmediato, sino porque nos obligan a pensar en lo que aún no sabemos. Si algún día encontramos pruebas de vida o tecnología más allá de la Tierra, lo más probable es que no luzcan como esperamos, y prepararnos mentalmente para esa posibilidad es también un ejercicio científico. En el fondo, lo que ocurre con Atlas y Swan es un recordatorio de nuestra curiosidad insaciable. Dos cometas que coinciden en el tiempo nos invitan a plantear preguntas sobre azar, causalidad y hasta sobre civilizaciones ocultas. Tal vez la explicación definitiva sea sencilla, tal vez no. Pero mientras tanto el misterio nos mantiene mirando hacia arriba, atentos a cada dato nuevo, a cada imagen captada por telescopios, a cada variación de brillo reportada por observadores en distintas partes del mundo. En la siguiente parte de este guión daremos un paso más. Exploraremos la dimensión del tiempo cósmico, porque entender la coincidencia no es solo cuestión de trayectorias y velocidades, sino de comprender cómo los millones de años moldean estas apariciones que para nosotros duran apenas unas noches brillantes en el cielo. Para entender la coincidencia entre Tracy, Atlas y Swan, debemos dejar por un momento la escala humana y mirar desde la perspectiva del tiempo cósmico. Porque lo que para nosotros es una noticia reciente, para el universo es apenas un destello en una historia que comenzó hace millones o incluso miles de millones de años. Empecemos por Tracy y Atlas. Su origen está más allá de nuestro sistema solar. Eso significa que partió de otro lugar de la galaxia,
quizás de una estrella vecina que alguna vez tuvo su propio disco de planetas y cometas. En algún momento remoto, tal vez por la perturbación gravitacional de un planeta gigante o por el paso cercano de otra estrella, este fragmento de hielo y roca fue expulsado. Desde entonces ha viajado en soledad por el espacio interestelar. Imaginarlo es comprender que cuando en la Tierra todavía los dinosaurios caminaban, este objeto ya estaba en ruta hacia un destino que lo trajo hasta nosotros. Ahora pensemos en Swan. Aunque es parte de nuestra propia familia cósmica, su origen se encuentra en la nube de Oort, una región tan distante que la luz del Sol tarda casi un año en llegar allí. Los objetos que habitan esa zona son fósiles de la formación del sistema solar, restos de la infancia de los planetas. Algunos permanecen en reposo durante millones de años, hasta que una perturbación altera su órbita y los envía en un viaje hacia el interior. Eso ocurrió con Swan, un evento invisible para nosotros. Quizás el paso de una estrella cercana o la interacción de otro cuerpo masivo lo puso en camino hacia el Sol. Lo fascinante es que estos viajes son increíblemente largos. Desde que Swan inició su caída hasta que llegó a la región donde pudimos detectarlo, pasaron incontables eras. Lo mismo con Atlas. Su trayecto por la galaxia fue tan extenso que escapa a cualquier comparación con nuestra escala de vida humana. Y sin embargo ambos coinciden en el tiempo presente, cruzando el cielo justo ahora, en este momento histórico en que la humanidad tiene la capacidad de observarlos. Este es el verdadero misterio del tiempo cósmico, la coincidencia. No porque sea imposible, sino porque es asombrosa. Pensemos en ello con un ejemplo. Imagina dos viajeros que parten de extremos opuestos del mundo hace siglos, caminando sin rumbo fijo. La probabilidad de que se crucen en la misma plaza de una ciudad es ínfima, pero no inexistente. Y cuando ocurre, nuestra mente lo interpreta como destino, cuando en realidad puede ser solo azar. Así sucede con Tracy Atlas y Swan, trayectorias iniciadas en tiempos remotos que por pura dinámica gravitacional coinciden en nuestra época. Pero la coincidencia, aunque explicable, sigue teniendo un efecto poderoso en nosotros. Nos recuerda que el universo no es estático, que los cuerpos que lo habitan están en movimiento constante, obedeciendo leyes que, aunque precisas, producen encuentros improbables. Y esos encuentros son los que nos hacen sentir que formamos parte de una historia mayor. El tiempo cósmico también nos enseña otra lección: la fugacidad de estos momentos. Los cometas son viajeros efímeros en nuestra escala de observación. Aparecen durante unos meses, brillan, y luego se alejan hasta perderse en la oscuridad. Puede que Swan regrese dentro de millones de años. Puede que Atlas nunca lo haga, porque su órbita lo lleva fuera de nuestro alcance para siempre. Nosotros, en cambio, estamos aquí ahora, en la única oportunidad que tendremos de verlos juntos. En esta perspectiva, cada cometa que observamos es como una carta enviada desde el pasado profundo. Una carta que tardó millones de años en llegar y que se desintegrará apenas la leamos. El polvo que dejan en sus colas, los gases que brillan bajo la luz solar, son mensajes escritos en un idioma cósmico. Mensajes que nos hablan de la química de la galaxia, de la historia de nuestro sistema solar y también de la fragilidad del tiempo que compartimos con ellos. Hay algo poético en pensar que mientras nuestra vida está marcada por décadas, los cometas viven en escalas de millones de años, y aún así, por un breve instante, nuestras historias se cruzan. Nosotros los miramos desde abajo, con telescopios, cámaras y palabras. Ellos pasan de largo, indiferentes, pero dejando un recuerdo imborrable en nuestra memoria cultural. Algunos filósofos de la ciencia han señalado que estos encuentros nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia temporalidad. Si el universo puede orquestar coincidencias como esta, ¿qué otras sincronías pueden estar ocurriendo a escalas que no percibimos? Quizás cada estrella que vemos en el cielo es parte de una coreografía más amplia, donde los movimientos parecen aleatorios, pero guardan patrones que aún no comprendemos. La coincidencia de Swan y Tracy Atlas también pone en evidencia la importancia de nuestra tecnología. Solo en esta era de satélites, telescopios y sistemas de rastreo podemos detectar con tanta precisión estos visitantes. En tiempos antiguos, probablemente habríamos visto a uno de ellos, pero no a los dos.
La información nos permite notar la simultaneidad y al hacerlo darle un sentido narrativo que antes habría pasado desapercibido. Lo interesante es que esta narrativa no depende de que los objetos tengan intención. Sabemos que los cometas no planean sus trayectorias. No hay voluntad detrás de su movimiento. Y, sin embargo, la coincidencia nos afecta como si hubiera un mensaje oculto. Tal vez porque necesitamos recordar que no somos los únicos protagonistas del cosmos, que hay historias que comenzaron mucho antes de nosotros y que seguirán después. En este bloque hemos explorado cómo el tiempo cósmico convierte a la coincidencia entre Tracy, Atlas y Swan en algo más que un evento astronómico. Es una lección de humildad y asombro, una invitación a pensar en escalas de millones de años y al mismo tiempo a valorar el instante fugaz en que podemos presenciarlo. En el próximo bloque entraremos en la perspectiva histórica. Veremos cómo otras culturas interpretaron la aparición simultánea de cometas y qué significados les dieron a esos encuentros celestes. Porque aunque hoy usamos telescopios y matemáticas, seguimos siendo herederos de una tradición que siempre miró al cielo buscando respuestas. El asombro que sentimos al ver a Tracy, Atlas y a Swan compartir escenario no es nuevo. A lo largo de la historia, los seres humanos han mirado al cielo y han visto en los cometas señales, presagios y misterios. Cuando dos o más de ellos aparecían al mismo tiempo, la fascinación y el temor se multiplicaban. Hoy sabemos que son cuerpos de hielo y polvo, obedeciendo leyes físicas, pero durante milenios fueron símbolos cargados de significado. En la antigua China, las crónicas imperiales registraban con gran detalle cada aparición de cometas. Se creía que eran heraldos de cambios profundos, caídas de dinastías, hambrunas, guerras o nacimientos de líderes. Los astrónomos de la corte no solo los observaban, también los interpretaban, elaborando predicciones que podían influir en las decisiones políticas. Si un solo cometa era motivo de preocupación, dos cometas simultáneos podían ser vistos como un anuncio doble de catástrofes o transformaciones. En Europa medieval, los cometas eran llamados estrellas cabelludas por sus colas brillantes. La coincidencia de dos de ellos en el mismo cielo era narrada como un duelo celeste, una batalla de fuerzas invisibles que se libraba sobre las cabezas de los mortales. Crónicas de la Edad Media describen cómo la aparición de cometas gemelos coincidió con pestes o guerras, reforzando la idea de que el cielo hablaba a través de estos mensajeros luminosos. El cometa Halley, famoso por su regreso periódico, fue protagonista de varias de estas coincidencias históricas. En el año 1616, por ejemplo, coincidió con otros objetos brillantes, y las interpretaciones fueron variadas, desde señales divinas hasta advertencias apocalípticas. La humanidad no tenía entonces telescopios capaces de calcular órbitas, solo contaba con la intuición y la narrativa para darle sentido a lo que veía. En América precolombina también encontramos testimonios. Los mayas y los mexicas observaban cuidadosamente los cielos, y los cometas eran vistos como presagios de acontecimientos importantes. Cuando más de uno se hacía visible en un mismo periodo, los relatos lo interpretaban como un desequilibrio en el orden cósmico. Era un recordatorio de que los dioses podían intervenir en cualquier momento en los asuntos humanos. Estos relatos históricos nos muestran un patrón. Cuando el cielo presentaba coincidencias, los humanos respondíamos con historias. Era una forma de procesar lo improbable, de integrar lo incomprensible en un marco cultural. Y aunque hoy la ciencia nos brinda explicaciones mucho más detalladas, seguimos haciendo lo mismo. Hablamos de una carrera hacia el Sol, porque necesitamos transformar las órbitas y las velocidades en narrativas que podamos comprender. Lo fascinante es que estas historias, lejos de ser simples supersticiones, también impulsaron el avance de la astronomía. El registro minucioso de apariciones simultáneas permitió, siglos después, a científicos como Edmond Halley identificar patrones y calcular órbitas periódicas. Lo que para los antiguos eran mensajes divinos, para los astrónomos modernos se convirtió en datos valiosos. Pero incluso con nuestro conocimiento actual, no hemos perdido del todo el impulso de narrar. Hoy, cuando vemos a Tracy, Atlas y a Swan compartiendo escenario, seguimos preguntándonos si hay un mensaje. La diferencia es que ahora el mensaje no se busca en la voluntad de los dioses, sino en las leyes de la física, o en el terreno más especulativo,
en la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Cambiamos el vocabulario, pero el impulso es el mismo. No podemos aceptar que algo tan improbable ocurra sin significado. Las coincidencias históricas también nos enseñan otra lección. La memoria colectiva magnifica los eventos raros. No recordamos todos los años en que ningún cometa fue visible, pero sí recordamos aquellos en que aparecieron dos al mismo tiempo. De la misma forma, en el futuro, lo más probable es que no recordemos todos los detalles de los cielos de 2025. Pero sí que fue el año en que vimos a Tracy, Atlas y a Swan compartiendo escena. Esa memoria selectiva es parte de lo que nos hace humanos. Escogemos los momentos improbables, los elevamos y los transformamos en relatos que pasan de generación en generación. Y así, el cielo se convierte no solo en un espejo de la naturaleza, sino en un reflejo de nuestra necesidad de significado. Si los antiguos hubieran visto lo que nosotros vemos ahora, sin duda habrían hablado de una batalla de mensajeros celestes, de un conflicto entre mundos invisibles. Hoy hablamos de órbitas, de velocidades y de espectros de emisión, pero en esencia seguimos contando historias, y tal vez esa sea la verdadera lección de la perspectiva histórica, que los cometas, más allá de su composición, son espejos que devuelven nuestra manera de pensar el mundo. En el próximo bloque iremos aún más allá. Nos sumergiremos en las anomalías observadas en el brillo y el comportamiento de estos objetos, esas señales que alimentan tanto la ciencia como la especulación. Porque aunque la mayoría de las veces la explicación es natural, siempre queda la posibilidad de que lo que vemos sea algo más. Hasta aquí hemos hablado de trayectorias, coincidencias y narrativas culturales. Pero lo que más alimenta la imaginación, y también la ciencia, son las anomalías. Esos comportamientos inesperados que parecen desafiar las leyes conocidas o, al menos, complicar las predicciones. Tanto Tracy Atlas como Swan han mostrado detalles que llaman la atención, y es en esas rarezas donde se abre el terreno fértil para la especulación. Comencemos con Tracy Atlas. Desde sus primeras observaciones, los astrónomos notaron que su brillo no seguía el patrón típico de un cometa en acercamiento. Normalmente, a medida que se aproximan al Sol, los cometas muestran un incremento progresivo y relativamente estable en su luminosidad, producto de la sublimación de hielos. Atlas, en cambio, presentó aumentos súbitos seguidos de caídas inesperadas. A veces brillaba más de lo previsto, otras parecía apagarse como una lámpara a medio gas. Este comportamiento irregular llevó a pensar en una posible fragmentación interna. Quizás su núcleo estaba compuesto por bloques frágiles que se rompían al calentarse, liberando nubes de gas y polvo de manera impredecible. Ese mismo patrón ya lo habíamos visto en Oumuamua, aunque en otra forma. Oumuamua no mostró coma visible, pero sí una aceleración extraña, como si algo lo empujara levemente sin causa aparente. En aquel caso, la hipótesis más aceptada fue que chorros de gas invisibles, compuestos de hidrógeno o helio, podían haber producido el efecto. Sin embargo, no se descarta que estemos ante fenómenos aún no comprendidos. Con Atlas, el desconcierto se repite. ¿Qué clase de objeto muestra variaciones tan abruptas en su brillo? Por su parte, Swan también tuvo lo suyo. Poco después de su descubrimiento, observadores aficionados comenzaron a reportar un brillo mayor al esperado. Algunos telescopios incluso registraron pequeñas fluctuaciones de un día a otro. En un cometa recién llegado de la nube de Oort, esto no es extraño. Al acercarse al Sol por primera vez en millones de años, su superficie helada se desestabiliza y responde de manera caótica. Pero el ritmo de las variaciones fue lo bastante llamativo como para despertar preguntas. ¿Era un comportamiento natural? ¿O estábamos viendo indicios de procesos más inusuales? Las anomalías no se limitan al brillo. También hubo reportes de colas que parecían dividirse en ángulos poco comunes. En algunos momentos, Atlas mostró estructuras complejas en su cola, como si estuviera formada por filamentos múltiples en lugar de un solo haz de gas y polvo. Esto puede explicarse por interacciones con el viento solar, pero en la imaginación popular, esos patrones se interpretaron como señales, como si alguien hubiera diseñado el espectáculo. En el caso de Swan, lo que sorprendió fue la rapidez con que su coma se expandió. En pocos días,
Pasó de ser apenas un punto difuso a mostrar una envoltura visible incluso con telescopios medianos. Esa expansión acelerada llevó a algunos astrónomos a preguntarse si el cometa estaba liberando más material del que cabría esperar. En ciencia, a menudo la respuesta más sencilla es la correcta. Probablemente la superficie del núcleo estaba cargada de hielos volátiles que se sublimaron de golpe. Pero incluso así, el comportamiento no dejó de ser notable. Otro detalle curioso fue la coincidencia temporal de ciertas anomalías. Hubo noches en que ambos objetos parecían mostrar cambios simultáneos en su brillo, como si respondieran a un mismo estímulo. La explicación racional apunta al viento solar o a variaciones en la radiación ultravioleta del Sol, que afectan a todos los cuerpos pequeños del sistema. Pero la sincronía alimentó titulares y debates. ¿Podría ser que, de algún modo, ambos estuvieran conectados? ¿O era simplemente otro caso de nuestra mente buscando patrones en la coincidencia? Los escenarios de anomalías siempre tienen dos caras. La primera es la científica, que busca explicaciones naturales dentro del marco de la física conocida. La segunda es la especulativa, que se pregunta si esas rarezas son indicios de algo más. Y es allí donde nacen las hipótesis de lo artificial. Si un objeto muestra un brillo irregular, alguien dirá que son luces. Si la cola tiene filamentos, alguien sugerirá que son estelas. Si dos objetos coinciden en el tiempo, alguien hablará de sincronía deliberada. Para la ciencia, estas hipótesis suelen ser más ruido que señal. Pero no hay que olvidar que la duda también cumple un papel. Preguntarnos por lo improbable nos obliga a refinar nuestras observaciones, a buscar datos más precisos, a no conformarnos con explicaciones fáciles. Muchas veces, al descartar lo artificial, descubrimos nuevos fenómenos naturales. Así ocurrió con los púlsares, que en un inicio fueron bautizados como LGM, siglas en inglés de pequeños hombres verdes. Luego supimos que eran estrellas de neutrones giratorias, y ese hallazgo abrió toda una nueva rama de la astrofísica. Quizá lo mismo ocurra con Atlas y Swan. Sus anomalías, más que prueba de lo artificial, podrían ser ventanas hacia procesos aún poco estudiados, pero mientras la ciencia avanza con cautela, la cultura popular no espera. Ya se habla de señales, de coincidencias deliberadas, de naves disfrazadas de cometas. Al final, las anomalías cumplen una función importante. Nos mantienen atentos. Nos recuerdan que incluso en un universo regido por leyes estrictas, hay espacio para lo inesperado, y que cada vez que algo se comporta de manera distinta, tenemos una oportunidad para aprender, para imaginar y tal vez para replantear lo que creemos saber. En el próximo bloque nos centraremos en el papel del Sol como juez de esta carrera, porque será en el perihelio, el momento de máxima aproximación, donde sabremos si estos cometas sobreviven, se fragmentan o nos sorprenden con un espectáculo aún mayor. En toda carrera debe haber un juez, alguien o algo que decida el desenlace. En el caso de Tracy, Atlas y Swan, ese juez es el Sol. Ambos cometas corren hacia él en trayectorias que parecen inevitables, y será su encuentro con la estrella el que determine qué destino les aguarda. El perihelio, es decir, el punto de máxima aproximación al Sol, es el momento más crítico en la vida de cualquier cometa. Allí, el calor y la radiación alcanzan niveles extremos. Los hielos que han permanecido congelados durante millones de años se subliman con violencia. El núcleo, sometido a tensiones internas, puede fragmentarse o incluso desintegrarse por completo. Lo que vemos desde la Tierra, la espectacular cola que se extiende por millones de kilómetros, es el resultado de ese proceso. Para los astrónomos, el perihelio es una oportunidad y un riesgo. Una oportunidad porque es cuando el cometa muestra todo su esplendor, liberando la mayor cantidad de material. Y un riesgo porque algunos no sobreviven. La historia está llena de ejemplos. El cometa Ison, que en el año 2013 prometía convertirse en el cometa del siglo, se desintegró al pasar demasiado cerca del Sol. Lo que quedó fue apenas un rastro de polvo, un recuerdo de lo que pudo ser. Con Tracy y Atlas, el interés es doble. Al ser un objeto interestelar, cada fragmento que libere será como abrir una ventana a otro sistema estelar. Los telescopios más potentes ya están preparados para registrar su perihelio.
Los datos espectroscópicos que se obtengan podrían revelar compuestos nunca antes vistos en nuestro vecindario. Es como recibir una muestra gratuita de otro mundo, entregada por el propio cosmos. Pero también existe la posibilidad de que se fragmente demasiado rápido y perdamos la oportunidad de estudiarlo en detalle. En el caso de Swan, el reto es distinto. Como cometa de periodo largo, su perihelio será la primera aproximación en millones de años. El núcleo cargado de hielos primitivos podría responder de manera explosiva. Si sobrevive, podría volverse espectacularmente brillante, visible incluso a simple vista en cielos despejados. Si no, podría terminar como Ison, desintegrado antes de brillar. Los astrónomos saben que con los cometas nunca hay garantías, solo probabilidades. Lo fascinante es pensar que el Sol actúa como juez implacable. No hay negociación posible. Cada cometa que se acerca debe enfrentar la prueba del calor y la gravedad. Algunos logran sobrevivir y seguir su camino, otros se convierten en polvo interestelar. Para nosotros, espectadores desde la Tierra, el perihelio es el clímax de la carrera. Es allí donde descubrimos si el cometa se convierte en protagonista de nuestros cielos o en una nota al pie en los registros científicos. Pero el perihelio no solo decide el destino del cometa, también nos revela información valiosa. El tamaño de la coma, la longitud de la cola, los colores de la emisión, todo eso son pistas sobre la composición química y la estructura interna. Cuando el Sol ilumina y calienta, saca a la luz secretos que estuvieron ocultos durante millones de años. Cada átomo de gas liberado es un mensaje. Y en el caso de Atlas y Swan, estamos recibiendo dos mensajes distintos al mismo tiempo. Desde un punto de vista narrativo, la imagen es poderosa. Dos corredores avanzando hacia la meta, sabiendo que la meta puede destruirlos, y un juez, el Sol, indiferente a sus destinos. Para él no hay favoritos ni perdedores. Solo aplica las leyes de la física de manera uniforme, y sin embargo para nosotros cada desenlace tiene un significado. Si Atlas sobrevive, tendremos una ventana única hacia otro sistema estelar. Si Swan brilla, será un espectáculo visible que conectará a millones de personas bajo un mismo cielo. Hay algo casi poético en pensar que, mientras debatimos sobre lo artificial y lo natural, sobre anomalías y señales, los cometas simplemente cumplen con su destino. Se acercan al Sol porque así lo dicta su órbita. No buscan enviarnos mensajes, pero nosotros los interpretamos como tales. En esa interpretación, transformamos un fenómeno físico en una historia humana. La experiencia del perihelio también nos recuerda nuestra fragilidad. Desde la Tierra, protegidos por nuestra atmósfera, observamos a estos viajeros enfrentarse a fuerzas que serían letales para cualquier forma de vida. El calor extremo, la radiación intensa, las mareas gravitacionales. Y aún así, algunos cometas logran sobrevivir, como si fueran testigos de la resiliencia misma del universo. Con Atlas y Swan, el desenlace aún está abierto. Los cálculos predicen fechas y distancias, pero el comportamiento final es imposible de anticipar con total certeza. Esa incertidumbre es lo que mantiene en vilo a la comunidad científica y al público. Todos esperamos ver qué ocurrirá cuando crucen el umbral más cercano al Sol. En este punto de la narración, podemos decir que la carrera no es entre los cometas, sino contra el Sol mismo. Y en esa carrera, el juez es implacable. No concede segundas oportunidades. Lo que ocurra en el perihelio será definitivo. Y nosotros, testigos desde este pequeño planeta, solo podemos observar y aprender. En el próximo bloque exploraremos un nuevo contraste, la comparación de estos visitantes con otros cometas históricos e interestelares. Porque para comprender su significado, debemos colocarlos en el contexto más amplio de todos los viajeros que nos han visitado antes. Para entender la importancia de 3i Atlas y Swan, conviene situarlos en un marco más amplio. No son los primeros visitantes que han capturado la atención de la humanidad. A lo largo de la historia, tanto en épocas recientes como en tiempos remotos, otros cometas y objetos interestelares han marcado un antes y un después en nuestra manera de mirar al cielo. El ejemplo más célebre es, sin duda, el cometa Halley. Su regreso periódico cada 76 años lo convirtió en un símbolo de continuidad cósmica. Civilizaciones enteras lo observaron, lo registraron
y lo interpretaron como un presagio o una señal. Lo fascinante del Halley es que, al ser periódico, nos recuerda que algunos cometas son como viejos amigos que vuelven una y otra vez. A diferencia de Atlas, que nunca regresará, o de Swan, que podría tardar millones de años en hacerlo, Halley es un visitante fiel que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos y seguirá haciéndolo en el futuro. Otro caso famoso es el de Oumuamua, descubierto en 2017. Fue el primer objeto confirmado como interestelar que atravesó nuestro sistema solar. Su forma alargada, su falta de coma visible y su aceleración extraña lo convirtieron en un enigma. Para algunos, era simplemente un fragmento de hielo interestelar. Para otros, podría ser una vela solar artificial enviada por una civilización lejana. El debate aún continúa, y aunque la explicación natural es la más aceptada, Oumuamua abrió la puerta a la idea de que no estamos solos en este tipo de encuentros. Poco después llegó Borisov, en 2019, el segundo objeto interestelar confirmado. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí se comportó como un cometa clásico, con coma y cola visibles. Su paso demostró que los visitantes interestelares no son tan raros como pensábamos. Y ahora, con Atlas, tenemos el tercer capítulo de esta lista corta pero creciente, cada uno con características únicas. Oumuamua, el misterioso; Borisov, el clásico; Atlas, el impredecible. Cuando comparamos a Atlas con Swan, el contraste se vuelve aún más interesante. Atlas viene de fuera, un viajero que nunca volverá. Swan es un hijo lejano del sistema solar, expulsado desde la nube de Oort y ahora en su primer regreso. Ambos coinciden en tiempo, pero no en origen. Es como si el universo nos mostrara dos caras de la misma moneda, lo ajeno y lo propio, lo eterno y lo pasajero, lo que se va para siempre y lo que podría volver algún día. Si ampliamos la comparación a otros cometas históricos, como Hale-Bopp en los años 90 o Ison en 2013, vemos patrones y diferencias. Hale-Bopp fue un espectáculo visible a simple vista durante meses, un recordatorio de que los cometas pueden convertirse en faros culturales para generaciones enteras. Ison, en cambio, prometió ser grandioso, pero se desintegró al pasar cerca del Sol. Es un recordatorio de lo impredecibles que son. Con Atlas y Swan, nadie puede garantizar el desenlace. Quizás brillen intensamente, quizás se desintegren antes de tiempo. Estas comparaciones nos ayudan a entender la rareza del momento actual. No es común que coincidamos con dos visitantes llamativos al mismo tiempo, y mucho menos que uno de ellos sea interestelar. Para la ciencia es una oportunidad de oro. Para la cultura es un escenario perfecto para narrar historias. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué nos enseñan estas coincidencias sobre el universo? Una posibilidad es que estamos mejorando tanto nuestra capacidad de detección que ahora notamos fenómenos que antes pasaban desapercibidos. Otra posibilidad es que, efectivamente, estamos atravesando una región de la galaxia más rica en fragmentos cósmicos. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. El cielo se vuelve más dinámico, más poblado, más intrigante. También hay que recordar que cada visitante tiene un valor único. Oumuamua nos enseñó a pensar en lo inesperado. Borisov confirmó que los cometas interestelares existen y que podemos estudiarlos con detalle. Atlas nos ofrece la posibilidad de comparar materiales de otro sistema estelar. Swan nos devuelve a nuestros propios orígenes, recordándonos la riqueza de la nube de Oort. Juntos forman un mosaico de mensajes cósmicos, cada uno con su propio idioma químico y dinámico. Desde una perspectiva narrativa, podríamos decir que Atlas y Swan son los protagonistas actuales, pero forman parte de una saga más amplia. Una saga que incluye a Halley, a Hale-Bopp, a Oumuamua y a Borisov. Cada generación humana tiene sus cometas, sus historias celestes. Y la nuestra, en este inicio del siglo XXI, tiene la fortuna de contar con una doble coincidencia que quedará registrada en los anales de la astronomía. Lo más inspirador es que, al compararlos, no solo aprendemos sobre los objetos en sí, sino también sobre nosotros, sobre cómo cambiamos nuestra manera de interpretarlos. Pasamos de verlos como presagios divinos
a analizarlos como fenómenos naturales. Y ahora, con la posibilidad de lo interestelar y lo artificial, abrimos un nuevo capítulo, el de preguntarnos si algunos podrían ser mensajeros intencionales. En el próximo bloque exploraremos precisamente ese terreno, las hipótesis más audaces que se han planteado. No porque sean las más probables, sino porque son las que nos empujan a pensar más allá de lo evidente. ¿Y si uno de estos corredores cósmicos no fuera del todo natural? Hasta ahora hemos descrito a Tracy, Atlas y a Swan como lo que parecen ser cometas, fragmentos de hielo y roca que siguen las leyes de la gravedad y que se iluminan cuando el calor del sol despierta los materiales atrapados en su interior. Pero hay un terreno donde la ciencia se encuentra con la imaginación, y es allí donde surgen las hipótesis más audaces. La pregunta es inevitable. ¿Y si no todos los visitantes fueran simples cometas? Este debate se hizo mundial en el año 2017, cuando el objeto Oumuamua atravesó nuestro sistema solar. Su forma alargada, su falta de coma visible y su aceleración extraña desconcertaron a los astrónomos. Entre las hipótesis propuestas, la más polémica fue la de Avi Loeb, profesor de Harvard, quien sugirió que tal vez se trataba de una vela solar artificial enviada por otra civilización. La mayoría de la comunidad científica se inclinó por explicaciones naturales, pero la semilla de la duda quedó plantada. Esa misma semilla vuelve a germinar con Tracy, Atlas y Swan. Aunque no muestran las mismas características radicales de Oumuamua, algunos detalles despiertan sospechas. En el caso de Atlas, su brillo irregular, con aumentos y caídas repentinas, recuerda comportamientos difíciles de explicar solo con sublimación de hielos. En el caso de Swan, su coincidencia temporal con Atlas es lo que levanta preguntas. ¿Es puro azar o podría ser parte de un patrón? Imaginemos por un momento que alguno de estos objetos no es del todo natural. ¿Qué posibilidades existen? La primera es que sean sondas camufladas. Desde nuestra perspectiva, un artefacto diseñado para explorar sistemas estelares podría disfrazarse de cometa para pasar desapercibido. Los cometas son comunes, nadie sospecha de ellos. Una sonda que libere gases o polvo de manera controlada podría imitar perfectamente el comportamiento de un cometa genuino. Otra posibilidad es que se trate de restos de tecnología extraterrestre, fragmentos de estructuras más grandes que con el tiempo han quedado a la deriva. Tal como nosotros dejamos basura espacial alrededor de la Tierra, otras civilizaciones podrían haber dejado huellas tecnológicas en la galaxia. Si alguno de estos fragmentos entra en nuestro sistema solar, lo veríamos como un cometa hasta que detectáramos algo inusual en su composición o en su trayectoria. También existe la idea de velas solares, estructuras ultrafinas capaces de aprovechar la radiación de las estrellas para moverse. Si un objeto como ese pasara frente a nosotros, su movimiento podría parecer anómalo. Y aunque Atlas y Swan no han mostrado pruebas claras de esto, la mera coincidencia de dos visitantes tan llamativos en el mismo periodo invita a plantear la pregunta. Por supuesto, estas hipótesis enfrentan un problema central: la falta de evidencia directa. Hasta ahora, todos los datos recogidos pueden explicarse dentro de lo natural. La sublimación irregular, las fragmentaciones, las variaciones de brillo, son comportamientos conocidos de los cometas. No necesitamos invocar la hipótesis artificial para entenderlos, pero la posibilidad, aunque remota, sigue allí, flotando en la imaginación colectiva. Y aquí es donde la reflexión se vuelve interesante. El hecho de que nos preguntemos si son artificiales revela más sobre nosotros que sobre los objetos en sí. Nos habla de nuestra necesidad de no estar solos, de nuestra tendencia a buscar señales de inteligencia en cualquier anomalía, y también de nuestra disposición a considerar que, si existe vida inteligente más allá de la Tierra, tal vez nos ha visitado de formas que no reconocemos. Para algunos, pensar que Tracy, Atlas o Swan pudieran ser sondas camufladas no es una simple especulación, sino un ejercicio mental útil. Nos obliga a diseñar mejores instrumentos, a observar con más detalle, a desarrollar criterios más claros para distinguir lo natural de lo artificial. Incluso si al final la explicación es mundana, la hipótesis audaz nos empuja hacia adelante. Desde un punto de vista narrativo,
Es fácil entender por qué estas ideas son tan atractivas. Imaginamos a los cometas como mensajeros. Si fueran naturales, traen mensajes del pasado, hielo y polvo que nos hablan de los orígenes. Si fueran artificiales, serían mensajes intencionales, diseñados por alguien más. En ambos casos, nos sentimos receptores de algo más grande que nosotros, pero hay que ser prudentes. Lo más probable es que tanto Atlas como Swan sean efectivamente cometas, y que su coincidencia, aunque rara, no sea más que una casualidad cósmica. La ciencia avanza con pruebas, no con deseos. Aún así, reconocer la posibilidad de lo improbable nos mantiene alerta. Nos recuerda que el universo es más amplio de lo que creemos y que no debemos descartar ninguna opción sin antes observar con rigor. En este bloque hemos explorado las hipótesis más audaces. Hipótesis que, aunque poco probables, enriquecen la discusión y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. En el próximo bloque veremos cómo esta doble aparición está impactando a la ciencia misma. Cómo cambia nuestras prioridades de observación, qué misiones se están planeando y qué significa para el futuro de la astronomía enfrentarnos a una avalancha creciente de visitantes cósmicos. Cada vez que un objeto interestelar cruza nuestro cielo, no solo altera los telescopios que lo observan, también modifica nuestras prioridades como especie. La ciencia no avanza en línea recta, avanza siguiendo las sorpresas que el universo nos arroja. Con Oumuamua, la sorpresa fue su forma imposible. Con Borisov, fue su parecido con los cometas comunes, pero con un origen inequívocamente interestelar. Ahora con TRES Atlas y C2025R2 Swan, la sorpresa es doble. Dos visitantes singulares que parecen competir en una misma carrera hacia el Sol. El primer impacto ha sido estratégico. Hasta hace unos años, los programas de observación estaban centrados en objetos cercanos a la Tierra, aquellos con potencial de riesgo. Los telescopios rastreaban asteroides y cometas por motivos de seguridad planetaria. Pero la llegada de visitantes interestelares ha obligado a redirigir recursos. De pronto no basta con vigilar nuestro vecindario inmediato. Debemos escanear el horizonte cósmico en busca de intrusos que provienen de regiones desconocidas. Los grandes observatorios, como el Very Large Telescope en Chile o el Hubble en órbita, han tenido que reorganizar su agenda. Horas de observación que estaban reservadas para otros proyectos se reasignan con urgencia a estos objetos pasajeros. El Webb, diseñado para mirar los confines del universo, también ha sido convocado para analizar la luz que reflejan y emiten estos viajeros. Lo mismo ocurre con ALMA, el radiotelescopio que capta el frío susurro del cosmos. De pronto, todo un conjunto de herramientas globales apunta a unos puntos de luz que, semanas atrás, eran invisibles. El segundo impacto es metodológico. Antes, los astrónomos podían tomarse su tiempo para planear observaciones. Ahora, cada minuto cuenta. Los objetos interestelares pasan rápido. Tienen trayectorias hiperbólicas que los atraviesan en cuestión de meses y luego desaparecen para siempre en el vacío. Eso significa que no hay segundas oportunidades. Si no se observan hoy, no habrá mañana. Esta urgencia ha creado una cultura científica más ágil, casi como la de la investigación en emergencias. Los equipos deben coordinarse en tiempo récord, compartir datos sin demoras y ajustar hipótesis al vuelo. El tercer impacto es conceptual. Estos objetos obligan a replantear nuestra noción de rareza. Durante siglos creímos que encontrar un visitante interestelar sería un evento único en una vida. Ahora hemos registrado varios en apenas una década. Esto sugiere que nuestro sistema solar podría estar recibiendo una lluvia constante de intrusos, pero que antes carecíamos de la sensibilidad tecnológica para detectarlos. La anomalía no es que aparezcan, sino que no los hubiéramos visto antes. El caso específico de TRES Atlas y Swan ha encendido debates intensos en congresos y publicaciones científicas. Uno de los más interesantes es el de la colaboración internacional. Ningún observatorio por sí solo puede seguirlos todo el tiempo. Se necesita una red global, de noche y de día, en el hemisferio norte y en el sur, que coordine observaciones casi sin descanso. En este sentido, la astronomía se ha convertido en una empresa verdaderamente planetaria. Científicos en Japón, España, Estados Unidos, Chile y Sudáfrica trabajan como una sola mente extendida,
compartiendo información a una velocidad que habría sido impensable hace apenas una generación. Otro efecto importante es el impulso a nuevas misiones espaciales. La Agencia Espacial Europea y la NASA ya habían discutido la posibilidad de lanzar sondas de interceptación rápida. Estas naves, listas para despegar con poco aviso, tendrían la capacidad de alcanzar un objeto interestelar en tránsito y estudiarlo de cerca. La idea parecía futurista hace unos años, pero con la llegada de Atlas y Swan gana fuerza. La razón es simple. Si estos visitantes llegan con frecuencia, entonces interceptar uno ya no es un sueño imposible, sino una meta alcanzable. El impacto también llega a la educación y a la divulgación. Miles de personas que nunca habían oído hablar de cometas ahora buscan información. Los titulares sobre objetos que compiten hacia el Sol capturan la imaginación pública. Y aquí hay un efecto positivo. El interés masivo se traduce en apoyo político y financiero para los programas de observación. Cuando la gente se maravilla, los gobiernos escuchan. El cosmos, al inspirar, se convierte también en motor de inversión. Pero quizás el cambio más profundo es filosófico. Ver dos objetos interestelares cruzando nuestro cielo casi al mismo tiempo nos recuerda que no estamos aislados. Nuestro sistema solar no es una burbuja sellada, sino una estación de paso en la autopista galáctica. Materia de otros soles nos alcanza, y quizá nosotros, con nuestras propias emisiones de radio y nuestras sondas, también estamos dejando huellas que otros podrían detectar. Atlas y Swan son recordatorios visibles de esta interconexión. En este contexto, los astrónomos se enfrentan a una paradoja curiosa. Mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Cada visitante plantea nuevas preguntas y desmonta viejas certezas. La carrera científica no es solo entre telescopios y observatorios, sino entre nuestras teorías y la realidad. La velocidad de los cometas se convierte en metáfora de la velocidad a la que debemos replantear nuestro conocimiento. El impacto en la ciencia, por tanto, no se limita a los datos que obtenemos, sino al modo en que pensamos. Estos objetos han reescrito nuestras prioridades de observación, han cambiado nuestra metodología de trabajo, han acelerado la cooperación internacional, han inspirado proyectos de sondas y han renovado la relación entre ciencia y sociedad. Todo esto por unos fragmentos de hielo y roca que en cualquier otra circunstancia habrían pasado desapercibidos. En el próximo bloque veremos cómo estas nuevas prioridades no solo están transformando la ciencia en la Tierra, sino también el futuro de nuestra exploración espacial. Porque si la carrera hacia el Sol nos enseña algo, es que no podemos limitarnos a observar desde lejos. Tarde o temprano, tendremos que salir al encuentro de estos mensajeros del espacio interestelar. Observar desde lejos es fascinante, pero tiene límites. Las imágenes más nítidas y los espectros más detallados nos ofrecen pistas valiosas, pero nunca sustituyen la experiencia directa de una misión que se acerque a un objeto. Con los cometas y asteroides del Sistema Solar ya hemos demostrado que es posible. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea acompañó al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante años. La sonda OSIRIS-REx de la NASA logró recoger muestras del asteroide Bennu y traerlas a la Tierra. Estas hazañas nos han dado confianza en que, con la tecnología actual, podemos enviar exploradores robóticos a perseguir y estudiar cuerpos celestes en movimiento. La gran pregunta es, ¿podríamos hacer lo mismo con un objeto interestelar como 3I Atlas o con C2025 R2 Swan? La respuesta no es sencilla. Estos visitantes no solo viajan rápido, también aparecen de manera inesperada. Mientras que un cometa local puede predecirse con décadas o siglos de anticipación, los objetos interestelares suelen ser descubiertos apenas meses antes de su máximo acercamiento al Sol. Eso deja un margen muy reducido para preparar una misión. Por eso, los astrónomos y las agencias espaciales han empezado a discutir un concepto revolucionario: sondas de respuesta rápida. Estas naves no esperarían cómodamente en un laboratorio terrestre a que se anuncie un objetivo. Estarían listas en el espacio, almacenadas en órbita o incluso en puntos estratégicos del Sistema Solar. Con un aviso breve, podrían encender sus motores y lanzarse al encuentro de un visitante interestelar. La NASA ya ha estudiado esta idea bajo proyectos como el Comet Interceptor,
que actualmente desarrolla la Agencia Espacial Europea en colaboración con Japón. El plan es sencillo en concepto, pero ambicioso en ejecución. Colocar una sonda en un punto estable del sistema solar, lista para ser redirigida en cuanto se detecte un cometa nuevo. Si ese cometa resulta ser interestelar, la misión estaría preparada para volar hacia él. El objetivo no es solo fotografiarlo, sino analizar directamente su superficie, su composición y su actividad. Imagina por un momento lo que significaría interceptar a TRES y Atlas. Podríamos medir de cerca la composición de sus hielos, su proporción de elementos y compuestos. Podríamos saber si sus bloques de construcción son idénticos a los de nuestros cometas locales o si provienen de un entorno químicamente distinto. Una sola muestra podría resolver debates que hoy parecen interminables. El interés en estas misiones va más allá de la curiosidad científica. También toca el terreno de la seguridad planetaria. Si algún día un objeto interestelar se acercara demasiado a la Tierra, sería vital entender su naturaleza para diseñar una respuesta adecuada. Conocer de antemano su estructura y comportamiento podría ser la diferencia entre una misión de desvío exitosa y una catástrofe. Por ahora, los planes están en papel y en las primeras fases de desarrollo. Pero cada vez que un nuevo objeto como Swan aparece, la presión aumenta. Los científicos argumentan que ya no podemos darnos el lujo de esperar. Los visitantes están llegando con una frecuencia mayor a la esperada, y el tiempo para prepararnos es limitado. Algunos expertos incluso proponen un enfoque aún más audaz: misiones de cosecha automática. En lugar de enviar una sola sonda, se podrían desplegar varias naves pequeñas, ligeras y baratas, equipadas con cámaras y espectrómetros básicos. Cada una podría lanzarse en diferentes direcciones para aumentar las probabilidades de interceptar un visitante. Aunque cada misión individual aportara datos modestos, el conjunto sería una mina de información. Más allá de los desafíos técnicos, también está el desafío narrativo. Cada misión espacial se financia no solo con ciencia, sino con historias. La humanidad invierte en proyectos que capturan su imaginación, y la idea de una sonda persiguiendo un viajero interestelar tiene un magnetismo irresistible. Es un relato que combina exploración, descubrimiento y un toque de misterio. Mientras tanto, seguimos soñando con las posibilidades. Si lográramos acercarnos a un objeto interestelar, podríamos responder preguntas fundamentales. ¿Son todos parecidos a los cometas que ya conocemos? ¿O cada uno trae una receta distinta de los ingredientes cósmicos? ¿Son testigos pasivos de la historia de otras estrellas? ¿O podrían ser, en casos extremos, artefactos creados por inteligencias desconocidas? En ese sentido, los proyectos de interceptación no son solo una cuestión científica, sino también filosófica. Cada visitante interestelar podría ser la primera carta que recibimos de civilizaciones o sistemas solares lejanos. Aunque la explicación más probable siempre será natural, la posibilidad de una anomalía nunca se descarta del todo, y esa ligera incertidumbre es suficiente para mantenernos atentos. Así, TRES y Atlas y Swan no solo compiten entre sí en su carrera hacia el Sol, compiten también con nuestro ingenio, obligándonos a acelerar la construcción de tecnologías que nos permitan salir de la pasividad y convertirnos en exploradores activos. En el próximo bloque veremos cómo estas posibles misiones se conectan con una visión más amplia, la de construir una verdadera red de exploración interestelar. Porque si estos objetos son visitantes frecuentes, quizá debamos prepararnos no solo para observarlos, sino para saludarlos, interceptarlos y aprender de ellos directamente. Soñar con interceptar un visitante interestelar es inspirador, pero la ciencia moderna está empezando a pensar en grande. No basta con una misión única. No basta con reaccionar cada vez que aparece un objeto extraño. La verdadera ambición es construir una red permanente, una infraestructura de exploración capaz de responder de inmediato y de manera coordinada a cada nuevo mensajero cósmico. La idea de una red de exploración interestelar se apoya en tres pilares fundamentales: detección, respuesta e intercambio de datos. El primer pilar, la detección, ya está en marcha. Telescopios de rastreo como Pan-STARRS en Hawái, el Catalina Sky Survey en Arizona o el Zwicky Transient Facility en California han sido los responsables de descubrir a Oumuamua, Borisov
3i Atlas y ahora AC 2025 R2 Swan. Y dentro de poco, el observatorio Vera Rubin en Chile revolucionará esta tarea con su capacidad de escanear todo el cielo cada pocas noches. Eso significa que los objetos que antes pasaban inadvertidos ahora serán detectados con rapidez y precisión. El segundo pilar, la respuesta, es más desafiante. No se trata solo de lanzar misiones cuando aparezca un objetivo, sino de tenerlas listas con antelación. Una red interestelar debería contar con sondas preposicionadas en lugares estratégicos, órbitas alrededor de la Tierra, puntos de equilibrio gravitacional como Lagrange, o incluso trayectorias de espera alrededor del Sol. Estas sondas podrían ser activadas al instante, recibiendo órdenes de redirigirse hacia el visitante más cercano. Cuanto más rápido reaccionen, más posibilidades habrá de interceptar el objeto antes de que desaparezca para siempre. El tercer pilar, el intercambio de datos, es igualmente crucial. Ningún país ni agencia espacial puede monopolizar esta tarea. Se requiere una colaboración global donde universidades, observatorios y misiones compartan información en tiempo real. De hecho, ya existen plataformas como la Minor Planet Center, que coordina la información sobre objetos pequeños del sistema solar. Pero la visión a futuro es más ambiciosa. Una red interconectada que combine inteligencia artificial, telescopios automatizados y sondas autónomas para rastrear cada visitante interestelar, casi como si fueran vuelos comerciales monitoreados por radares en la Tierra. El beneficio de esta red sería inmenso. No solo nos permitiría estudiar más a fondo los materiales de otros sistemas estelares, sino que también abriría la puerta a descubrimientos inesperados. Imagina que uno de estos objetos resultara contener compuestos orgánicos complejos, o que mostrara anomalías en su movimiento que no pudieran explicarse con la física conocida, o incluso, en un escenario aún más audaz, que revelara señales de ingeniería artificial. Sin una red de exploración activa, tales descubrimientos podrían pasar desapercibidos. La visión de una red interestelar también conecta con el futuro de la humanidad en el espacio. Si algún día soñamos con viajar más allá del sistema solar, primero debemos aprender de quienes ya lo hacen. Estos fragmentos cósmicos que cruzan nuestras fronteras sin esfuerzo. Cada cometa interestelar es, en cierto modo, un explorador adelantado que nos muestra lo que significa vagar entre estrellas. Estudiarlos no es solo curiosidad, es preparación. La construcción de una red de este tipo plantea retos financieros y políticos. ¿Quién la financia? ¿Cómo se coordinan países con intereses distintos? Aquí es donde la narrativa vuelve a jugar un papel esencial. La exploración interestelar debe presentarse no como una competencia, sino como un patrimonio compartido. Así como la Estación Espacial Internacional unió a naciones con historias de rivalidad, una red de sondas y telescopios para visitantes interestelares podría convertirse en el símbolo de una humanidad más unida frente a la inmensidad del cosmos. Hay quienes incluso proponen que la futura red no solo estudie, sino que también envíe saludos. Si los visitantes interestelares fueran más que simples rocas y hielos, si alguna vez se confirmara que alguno tiene un origen artificial, quizá deberíamos estar preparados para responder, no con armas ni con temor, sino con un mensaje, una carta de presentación de nuestra especie, enviada desde una red de exploración que funcione como nuestra voz colectiva en el espacio. Mientras tanto, los bloques de construcción de esta red ya están apareciendo. Los telescopios automáticos mejoran cada año. Los algoritmos de inteligencia artificial aprenden a distinguir entre estrellas, asteroides y cometas en cuestión de segundos. Las sondas espaciales son cada vez más ligeras, más rápidas y más autónomas. El panorama se parece al de los albores de la aviación. Piezas sueltas que pronto formarán un sistema global. Si logramos construir esta red, el descubrimiento de 3i Atlas y de CR2 Swan no será visto en el futuro solo como una coincidencia cósmica. Será recordado como el catalizador que nos impulsó a dar el salto hacia una exploración más ambiciosa y sostenida. El inicio de una nueva era en la que no nos limitamos a esperar visitas, sino que salimos a su encuentro con los brazos abiertos de la ciencia. En el próximo bloque veremos cómo esta visión conecta con algo aún más profundo. La manera en que estos visitantes remodelan nuestra cultura, nuestra imaginación
y hasta nuestra espiritualidad. Porque no se trata solo de ciencia y tecnología. Se trata de cómo la humanidad entera interpreta el hecho de que fragmentos de otros mundos crucen el nuestro. Entonces, la ciencia se ocupa de datos, espectros, trayectorias y simulaciones. Pero cada vez que un cometa cruza el cielo, no solo ilumina los telescopios, también enciende la imaginación humana. Desde tiempos antiguos, los cometas han sido interpretados como mensajes de los dioses, presagios de cambios, símbolos de destino. Aunque hoy los entendamos como fenómenos naturales, su carga cultural y simbólica sigue viva, y con visitantes tan peculiares como TRES Atlas y C 2025 R2 Swan, ese legado se renueva. En las civilizaciones antiguas, los cometas eran vistos con temor y reverencia. En China, se registraban en los anales imperiales como señales de mal augurio. En Europa medieval, muchas crónicas los asociaban con la muerte de reyes o con el inicio de guerras. En América precolombina, algunas culturas los interpretaban como antorchas celestes que anunciaban transformaciones. Los cometas, con su súbita aparición y su brillo inquietante, eran como mensajes escritos en el cielo que nadie podía ignorar. Hoy, aunque ya no los tememos de la misma manera, siguen inspirando relatos y emociones. Cuando Hale-Bopp brilló en los 90, millones de personas salieron a observarlo con asombro. Cuando Ison prometió convertirse en el cometa del siglo en 2013, generó una ola de expectación mundial. Y aunque se desintegró, dejó tras de sí una historia de ilusiones y decepciones que demostró el poder cultural de estos viajeros. Con Atlas y Swan ocurre algo similar, pero amplificado por el contexto actual. Vivimos en una era donde la información circula a velocidad instantánea. Una imagen captada en Chile puede estar en la pantalla de un celular en Japón en cuestión de segundos. Esa inmediatez convierte a los cometas en fenómenos globales. No son solo vistos por una aldea o un reino, son contemplados por toda la humanidad al mismo tiempo. El simbolismo también evoluciona. Ya no los vemos como presagios divinos, sino como recordatorios de nuestra pequeñez y de nuestra conexión con el cosmos. Atlas, al venir de otro sistema estelar, simboliza lo ajeno, lo que llega de afuera. Swan, nacido en nuestra propia nube de Oort, simboliza lo familiar, lo que regresa desde los bordes de nuestro hogar cósmico. Juntos, representan un diálogo entre lo propio y lo extraño, entre lo conocido y lo desconocido. No es casualidad que escritores, cineastas y filósofos encuentren en ellos material inagotable. La literatura de ciencia ficción ha explorado cometas que esconden mundos secretos, que traen semillas de vida, o que son en realidad naves disfrazadas. El cine ha imaginado impactos catastróficos y rescates heroicos. La filosofía, por su parte, ha utilizado a los cometas como metáfora de la fugacidad, del paso breve pero luminoso por la vida. Atlas y Swan, al coincidir, alimentan todas estas narrativas con un trasfondo real. También hay un impacto espiritual más íntimo. Para muchas personas, mirar un cometa es una experiencia de trascendencia. No importa cuánto sepamos de física o de química, hay algo en esa luz efímera que toca fibras profundas. Es un recordatorio de que somos parte de algo inmenso, de que el universo sigue siendo misterioso y de que en medio de nuestra rutina aún podemos sorprendernos. El aspecto cultural se extiende incluso al lenguaje. Expresiones como ser un cometa para referirse a alguien fugaz pero brillante, o seguir una estrella para hablar de un destino, muestran cómo los cielos impregnan nuestra manera de hablar y de pensar. Si en el futuro recordamos a Atlas y a Swan como los cometas gemelos que desafiaron al Sol, seguramente también quedarán en canciones, en poemas o en metáforas que aún no hemos inventado. Otro punto interesante es la espiritualidad contemporánea. En foros, redes sociales y comunidades alternativas, ya surgen interpretaciones simbólicas de Atlas y Swan. Algunos los ven como señales de cambio colectivo, como espejos del despertar humano. Aunque no tengan fundamento científico, estas lecturas muestran cómo los fenómenos astronómicos siguen siendo terreno fértil para la espiritualidad. No importa cuánto avance la tecnología, la necesidad de darle sentido a lo extraordinario permanece. En este sentido, los visitantes interestelares no son solo fenómenos físicos, también son fenómenos culturales. Nos unen en conversaciones globales,
nos inspiran en el arte, nos mueven en la espiritualidad y quizás lo más importante, nos recuerdan que la ciencia y la cultura no son compartimentos aislados, son dos maneras complementarias de mirar al cielo. Así, 3i Atlas y CR2 Swan son más que cuerpos de hielo y polvo, son símbolos de una humanidad que sigue mirando hacia arriba con asombro, que sigue buscando significado en las luces que cruzan la oscuridad. Su paso fugaz quedará registrado en las bases de datos astronómicas, pero también en la memoria cultural de nuestra época. En el próximo bloque llegaremos al cierre de este recorrido. Una reflexión final sobre lo que significa vivir este momento cósmico y lo que podría enseñarnos para el futuro. Porque al final los cometas no son solo sobre ellos, son sobre nosotros, sobre cómo elegimos interpretar su paso y sobre cómo dejamos que iluminen nuestro propio camino. Al final de este largo viaje narrativo, volvemos al punto de partida. Dos viajeros cósmicos que parecen competir en una misma ruta hacia el Sol. 3i Atlas, venido de más allá de nuestro vecindario estelar, y C 2025 R2 Swan, hijo lejano de la nube de Oort. Dos historias que se cruzan en el tiempo, recordándonos que el universo no es estático, sino un escenario en constante movimiento. Hemos visto cómo la ciencia los estudia con urgencia, cómo los telescopios cambian sus prioridades y cómo los equipos de astrónomos trabajan día y noche para capturar datos antes de que desaparezcan. Hemos explorado las hipótesis más audaces, desde la posibilidad de sondas camufladas hasta restos de civilizaciones perdidas. Hemos considerado cómo podrían inspirar nuevas misiones espaciales, redes de exploración interestelar y hasta reflexiones filosóficas sobre nuestro lugar en el cosmos. Pero más allá de los números y las teorías, la esencia de esta historia es profundamente humana. Lo que hace extraordinarios a Atlas y a Swan no es solo su naturaleza física, sino la manera en que despiertan en nosotros preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Qué más hay allá afuera? ¿Estamos solos en esta vastedad? Cada visitante interestelar es, en cierto modo, un espejo. Refleja no solo la luz del sol, sino también nuestras esperanzas, temores y aspiraciones. Cuando un objeto como Atlas cruza el cielo, no podemos evitar proyectar en él nuestras fantasías, que sea una nave, que traiga un mensaje, que nos conecte con inteligencias lejanas. Incluso si la explicación es mundana, el hecho de que nos inspire tales preguntas es, en sí mismo, valioso. El paso simultáneo de Atlas y Swan podría parecer un detalle más en la larga crónica del cosmos, pero para nosotros es un acontecimiento irrepetible. Nunca volverán a estar en esta configuración exacta. Nunca volverán a iluminar el cielo de la misma manera. Nuestra generación ha tenido el privilegio de presenciarlo, y eso nos convierte en testigos de un capítulo único de la historia celeste. La reflexión final es sencilla pero poderosa. El universo está vivo de formas que apenas comenzamos a comprender. Y en medio de su inmensidad, estos pequeños mensajeros de hielo y polvo nos recuerdan que seguimos siendo exploradores, buscadores de sentido, narradores de historias. Quizá, dentro de miles de años, otra civilización observe a un cometa interestelar cruzar su cielo y se haga las mismas preguntas. Tal vez incluso estudien fragmentos dejados por nosotros y se pregunten si alguna vez fuimos más que un susurro en la historia galáctica. Por ahora, lo que nos toca es observar, aprender y maravillarnos. Ver en Atlas y en Swan no solo cometas, sino símbolos de nuestra curiosidad infinita. Porque mientras existan preguntas, mientras levantemos la vista al cielo con asombro, habrá esperanza. Y así, con estas reflexiones, cerramos este relato. Dos objetos compiten en una carrera hacia el Sol, y en esa carrera nos arrastran con ellos, no en sus órbitas físicas, sino en el viaje más importante de todos, el viaje de la mente y del espíritu humano hacia lo desconocido.